Muy buenos días con todos, continuamos con la clase del día de hoy. En esta ocasión pues veremos el subtema actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre, en el cual tenemos una lectura de tema: la guerra no tiene rostro de mujer. La guerra no tiene rostro de mujer, escrita por la afamada periodista Svetlana Alexievich. Iniciamos con un poco de la biografía de la escritora. Svetlana Alexievich es una escritora, premio Nobel en literatura en el año 2015. Nació el 31 de mayo de 1948 en Stanislav. Fue hija de Alexander Alexievich, militar soviético de origen bielorruso, y de la maestra ucraniana Yevina Alexievich. Cursó sus estudios de periodismo en la Universidad de Minsk en el año de 1967 y tras graduarse en 1972 se trasladó a Aviasora, en la provincia de Brest, donde trabajaba como periodista dando clases de historia y de lengua alemana. En el año 2015 fue otorgado el premio Nobel de literatura por sus escritos polifónicos, Un momento al sufrimiento y al coraje de nuestro tiempo, convirtiéndose en la 14ª mujer ganadora de este galardón. Entre ellas, las obras más destacadas de esta escritora son La guerra no tiene rostro de mujer, Los chicos de Zinc, Cautivos por la muerte, Las voces de Chernóbil y La época del desencanto, el final del Homo Sovieticus. Como podemos apreciar, tras su vasta y extensa escritura, Svetlana tiene arraigado de ayudar a las personas que no tienen voz, por su posición de escritora y de periodista. Ahora vamos a continuar con el tema La guerra no tiene rostro de mujer. Son algunos de los fragmentos que tiene esta lectura, este libro de la afamada escritora. Según los estudios históricos, ¿desde cuándo las mujeres han formado parte de los ejércitos profesionales? Comenzamos con esta pregunta. En el Ecuador no se ha visto mucho de la participación de las mujeres en los libros de historia, pero sabemos que es fundamental, puesto que, en primer lugar, las personas madres de estos soldados del ejército ecuatoriano son mujeres, y aparte de eso son las personas que les educan para que tengan ese pensamiento patriota. Continuamos en la lectura. Dice: ya en el siglo IV antes de Cristo, en Atenas y Esparta, las mujeres participaron en la guerra griega. En las épocas posteriores también formaron parte de las tropas de Alejandro Magno. El historiador Nikolai Karamzin escribió sobre nuestros antepasados. En ciertas ocasiones las esclavas se unían valientemente a sus padres y esposos durante la guerra. Por ejemplo, durante el asedio en Constantinopla, en el año 626, los griegos descubrieron muchos cadáveres de mujeres entre los esclavos caídos en combate. Además, una madre, al educar a sus hijos, siempre les prepara para que fueran guerreros. Pese a que en los libros de historia, en tema de las guerras, no aparecen los nombres de las mujeres, muchas de ellas fueron parte de esa historia. ¿Por qué? En el mismo hecho que nos cuenta el historiador Nikolai, que descubrieron cadáveres de mujeres entre los esclavos en combate. ¿Qué significa? Que ellas también lucharon a muerte para defender su territorio o defender su libertad, ¿ya? Como las mujeres estaban encargadas de la educación de sus hijos, pues ellas inculcaban a sus niños a que deben ser y les preparaban para ser guerreros, es decir, para la guerra y enfrentar con patriotismo. Continuamos con la lectura. Y en la Edad Moderna, la primera vez en Inglaterra, en 1560 y 1650, fue entonces cuando se comenzaron a organizar los hospitales donde servían las mujeres. Recordemos también que en la Segunda Guerra Mundial está el tema de las mujeres, o ellas aportaban sus conocimientos en enfermería para cuidar a los soldados caídos en guerra, ¿sí? Hay varias historias y varios libros históricos que nos comentan acerca de la valiente labor que realizan las enfermeras durante la guerra. ¿Qué pasó en el siglo XX? A principios del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, las mujeres fueron admitidas en la Real Fuerza Aérea. Entonces formaron el Cuerpo Auxiliar Femenino y la Sección Femenina de Transporte. En total, 100.000 efectivos en Rusia y Alemania. Francia también hubo muchas mujeres sirviendo en hospitales militares y trenes.
pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo presenció el auténtico fenómeno feminista. Las mujeres sirvieron a las Fuerzas Armadas de varios países. En el ejército inglés 225.000, en el estadounidense entre 400.000 y 500.000, y en el alemán 500.000 mujeres. Es cuando ahí, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ya se empieza a sentir el hecho de que las mujeres formen parte de los libros de la historia, porque parte de la historia siempre la han formado, siempre han sido parte de la historia, pero como parte presente en los libros, pues no. Y en esta época ya ellas empiezan a realizar su propia historia. En el ejército soviético hubo cerca de 1 millón de mujeres, dominaban todas las especialidades militares, incluso las masculinas. Incluso llegaron a surgir ciertos problemas lingüísticos. Hasta entonces las palabras de conductor de carro de combate, infante o tirador no existían en el género femenino, puesto que nunca antes las mujeres se habían encargado de estas tareas. El femenino de estas palabras nació allí mismo en la guerra. ¿Qué quiere decir? Que siempre el conductor de carro de combate era un hombre, o un infante era un hombre, o un tirador también era un hombre, pero nunca hasta cuando ingresa la mujer se ha convertido este término en femenino, puesto que ahí en la guerra dice que ya lo convirtieron este término en femenino para poderse dirigir a las mujeres. Vamos a hacer un breve análisis de esta lectura. ¿Qué es lo que nos da a conocer? Nos da a conocer que en la historia la mujer no ha sido tomada en cuenta dentro de los libros de la historia. Estuvo implícitamente dentro de ella, pero no tal como un héroe de guerra, puesto que en la historia siempre ha arraigado el patriarcado, y es por ello que las personas, solo los hombres, han nacido o han sido lúcidas como héroes. En este caso, la escritora lo que quiere hacer es llamar a la conciencia de las personas para que entiendan que la mujer no solo es el hecho o el objeto de ser raptado o de que inicie una guerra. Recordemos la guerra de Troya, que inició por un conflicto de una persona, de una mujer que fue raptada, en este caso fue raptada por los troyanos, y que toma su historia como la mujer raptada. En este caso la escritora Svetlana lo que quiere hacer es renacer o revisar la historia para darnos cuenta de que la mujer no solo es el ente o el ser sublime y débil, ¿sí?, que nos demuestran todos los libros, sino que también es la guerrera y la luchadora que siempre ha estado presente cuando más lo hemos necesitado. ¿Qué más nos da a conocer o qué es lo que nos quiere dar a razonar esta escritora? Esta escritora nos da a razonar a que no siempre el hecho de que las mujeres les pongamos como el sexo débil lo son, sino que ellas son personas que tienen sentimientos y que pueden también ser valientes, que pueden ser guerreras, que pueden tomar el papel del hombre y convertirlos en el suyo propio para el beneficio de toda la sociedad. No solo para el beneficio propio, sino para el beneficio de toda la sociedad, y que sin ellas también, obviamente, ¿qué es lo que nos da a conocer la escritora? Que sin el papel que jugaba la mujer fundamental en la historia, nunca hubiéramos tenido una historia como tal. ¿Qué hubiera pasado si las mujeres nos hubieran faltado en el hecho de la historia? En ese tiempo ni siquiera hubiéramos estado presentes nosotros si la mujer como persona dadora de luz, es decir, dadora de vida, no hubiera existido y no hubiera tomado ese papel fundamental en el tema de la historia y de tantas cosas que han sucedido para llegar a tener hoy en día la sociedad que hoy tenemos. Entre las actividades nos dicen emociones y palabras. ¿Qué sientes al leer este texto? ¿Sientes un poco de furia por el hecho de que la mujer nunca ha sido tomada en cuenta? ¿O sientes el hecho de ser de heroísmo por el hecho de que la mujer siempre ha sido la persona inicial con la que han nacido primero los grandes héroes? Sí, primero los grandes héroes. Y aparte de que las mujeres siempre estuvieron como educadoras de sus niños, ¿quién fue el que les dio la luz inicial y el hecho de impulsarles a ser guerreros? Y dice, a escribir 3
Escribe 3 palabras en las que resuman el sentimiento sobre el texto de Svetlana Alexievich y luego inventa una historia que tenga como objetivo producir emociones similares a la que se siente durante la lectura, aunque los personajes, las situaciones y los escenarios sean distintos. En esta ocasión lo que nos invita la escritora es a que nosotros mismos creemos nuestra propia historia heroica, haciendo partícipe a la mujer para que las personas que lo lean sientan casi la misma experiencia que ustedes sintieron al escuchar estas palabras o al leerlas de estas palabras, que nos daba fuerza y heroísmo y nos transmitía el valor que tiene la mujer dentro de la historia. Esto en cuanto a la clase de hoy.